Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche, el neoliberal, que ya tiene visos de aurora en México y que les invita a ustedes a anular su voto en las próximas elecciones porque es una elección fraguada, con un tribunal ilegítimo, donde la oposición no tiene ninguna posibilidad porque no tienen partido político, no tienen financiamiento y todos los partidos están alineados con el presidente Lenin Moreno. Ante esta situación, tenemos que analizar ahora quiénes nos gobiernan en este momento en que, ¿cómo es posible que el presidente se vaya 30 días, no deje el cargo a ningún vicepresidente y no haya quien gobierne en este momento? 30 días no tenemos gobierno. Por lo mismo, se le quitó al coronel Lucio Gutiérrez del mandato por abandono del cargo y se le quitó y se le persiguió a Abdalá Bucaram. Oye, ¿y por qué se le persiguió a Abdalá Bucaram? Porque la Constitución decía por incapacidad física o mental, y se le acusó de incapacidad física, de incapacidad mental. Pero ahora tenemos un problema. Según la Constitución, el presidente actual no tiene capacidad física. No es posible demostrar que él tiene capacidad física para gobernar. Muy posiblemente tiene cáncer. Tiene enfermedades crónicas debido al problema de sus esfínteres, que no tiene control. Y eso le produce enfermedades crónicas. Dificultad para orinar, para mantener, para evitar las infecciones renales, dificultad para evitar las infecciones intestinales. Entonces, tenemos incapacidad física. Sin embargo, abandona el puesto, tiene incapacidad física, pero no le podemos votar. ¿Y por qué no le podemos votar? Por una sencilla razón. No gobierna él. ¿Quiénes nos están gobernando? En primer lugar, nos gobierna la embajada norteamericana. Señores, la embajada norteamericana es la que decide quién se queda y quién se va en este país. Y no solamente que nos gobierna la embajada norteamericana, sino que lo hace a través del ejército ecuatoriano. El ejército ecuatoriano ahora es un ejército norteamericano que tiene soldados y oficiales ecuatorianos. Y cada 15 días vienen oficiales norteamericanos a decirles qué es lo que tienen que hacer. Entonces es imposible tumbarle a cualquier gobierno que esté en el poder sin que la embajada norteamericana lo permita. Y la embajada norteamericana no lo va a permitir porque no quiere otro gobierno Chávez en Ecuador, ni quiere otro gobierno de Evo Morales, ni quiere otro gobierno de Lula, ni quiere otro gobierno de Ortega, como el que tiene en Nicaragua. No quiere y no lo va a aceptar y lo va a impedir a toda costa. Entonces nos gobierna la embajada norteamericana. El segundo es que nos gobierna un extranjero. Se llama Ángel Remigio González. ¿Quién es Ángel Remigio González? Ángel Remigio González es el nuevo dueño de Diario El Comercio, TVC, la televisión del Diario El Comercio, las radios del Diario El Comercio, el diario Últimas Noticias, RTS, Telesistema. Y con eso, solo con ese control, ya tiene en sus manos al principal equipo de conspiradores que existe. ¿Dónde está el principal equipo de conspiradores del Ecuador? El principal equipo de conspiradores está en el Diario El Comercio. Son los editorialistas del Diario El Comercio, Simón Espinosa y otros editorialistas que tienen ahí a la cabeza de Simón Espinosa.
Pero él, Simón Espinosa, logró crear un grupo y en ese grupo logró introducirles al alto mando militar retirado. Y los militares ecuatorianos son parte de la conspiración, con Lucho Hernández a la cabeza, Paco Moncayo, que se alió con el MPD, el partido marxista-leninista, estalinista. Y él es de Izquierda Democrática, pero formaron una alianza para participar en las elecciones anteriores. Y Ángel Remigio González es mexicano, pero vive en Estados Unidos y nos gobierna desde Estados Unidos, no solamente Ecuador, gobierna Honduras, gobierna Guatemala y ahora gobierna Ecuador. 3 países que están en sus manos. Tiene el 99% de las acciones del Diario del Comercio. Y León Roldós es otro de los editorialistas. Y León Roldós está en la Contraloría, buscándole hasta en donde no hay cómo meterle juicio a Correa. Este es el grupo. Y por supuesto, por ahí está León, el Pájaro Febres Cordero, pero el Pájaro Febres Cordero viene ahora. ¿Quién es? Este es por el grupo. Entonces ya tenemos una área que es la influencia externa de la embajada norteamericana. La segunda, la influencia externa de la prensa. Es la prensa la que nos controla. Y la prensa mediática la está controlando no el Diario del Universo, no el Diario del Comercio, no el Diario Extra, la controla Ángel Remigio González. Y luego tenemos la banca. La banca está controlada por Fidel Egas, enemigo acérrimo y dueño de la Universidad de San Francisco, del equipo de la Católica, de Diners Club, del Banco del Pichincha, el más grande banco del Ecuador. Y curiosamente, los Mantilla y Fidel Egas son del mismo grupo económico. Mantilla sigue siendo el director del Diario del Comercio y su primo Acosta es el director del Banco del Pichincha. Entonces, el clan Acosta, Mantilla, Egas son los que controlan la banca. Y ellos son los que dicen a quién se presta y a quién no se presta, y cómo se hace, y a quién se cobra interés. Y ellos no tuvieron ningún escrúpulo. Febres Cordero, el Pájaro Febres Cordero hace un artículo, él dirige la revista de Fidel Egas. Y claro, le critica a Correa y todo, pero no le critica a los que se robaron los aportes no ilegales sacados a todas nuestras cuentas corrientes por un seguro que nunca solicitamos y que les dio millones de ganancia a los banqueros, entre ellos Fidel Egas. Y luego viene el control de la élite intelectual. ¿Quiénes manejan la élite intelectual de Quito? Y entonces ahí aparece otro bribón que controla la élite intelectual, que es Acosta, es Alberto Acosta, desde la Flaxo. Alberto Acosta a su vez le odia a Rafael Correa porque le quitó protagonismo. Él se preparaba para ser presidente después de Rafael Correa, y para lo cual iba a ser primero presidente de la Asamblea Constituyente, hacía la nueva Constitución, y luego, cuando terminaba el mandato de Rafael Correa, él entraba de presidente. No pudo, le fue mal. Rafael Correa lo sacó, él se alió con Pachacútec, con MPD, con toda la izquierda, la extrema izquierda, para tratar. Y él es un señor que vive en González Suárez. Es el típico serrano que se queda como enfermo, porque se queda como los del MPD, los del Pachacútec, pero come como alentado. Es profesor de la Flaxo, vive en la González Suárez, es un pipiris nice. Este es otro bribón que nos controla. Y con él, toda una galería
de economistas que dan sus opiniones por los medios de comunicación. Y no se queda ahí. Aparece un Poncho Dorado, Lucho Macas, Pachacútec. Los Poncho Dorados recuperan su poder y se convierten ahora nuevamente en los que logran colocar y controlar el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Electoral, con una ¡Shuar! ¿Quién lo hace? Lucho Macas, un abogado indígena que, claro, brillante, fue el que llevó a la rebelión indígena en la época de Rodrigo Borja, y en 1990 consiguió que los indígenas, especialmente de la Amazonía, tuvieran territorios, lo mismo que los indígenas de la costa. Esta gran conquista social fue una obra de Lucho Macas, pero después evolucionó y se convirtió en el doctor Lucho Macas y terminó siendo el enemigo acérrimo de Correa, porque él era parte de los Poncho Dorados del presidente Lucio Gutiérrez. Cuando Lucio Gutiérrez los traicionó, entonces Lucho Macas dejó de ser el gran protagonista y ahora ha resucitado. Estos son los que nos gobiernan en este momento. Por supuesto está Trujillo, desde el Consejo de Participación. Trujillo era un abogado constitucionalista y un abogado laboral, defendía a los trabajadores, pero odiaba en toda la esencia a Rafael Correa. Y desde el Consejo de Participación Ciudadana ha logrado meterle garras al Consejo Constitucional, al Consejo de la Judicatura, y ahora él, a través de eso, controla el aparato legal que se ha vuelto el aparato más ilegal e inmoral de toda América Latina. Volvimos a ser la tara genética de la justicia. Se decía que la policía mexicana, que ahora ya está comprobado con el gobierno, el mismo presidente López Obrador ha tenido que prácticamente echar abajo a la policía y al ejército mexicano y crear la Guardia Nacional, porque son lo más corrupto que hay en México. El ejército colombiano, hemos visto que de ahí nacieron los paramilitares, y que el presidente Uribe fue colocado por los paramilitares, y los paramilitares mataron 250,000 personas, se apropiaron de miles de haciendas y propiedades de los campesinos, y se valieron de los jefes del narcotráfico y les dieron a los jefes del narcotráfico territorios y cargos y puestos de mando dentro de las fuerzas paramilitares, y ahí nació el ejército paramilitar de Colombia. Y la justicia ecuatoriana, que ya era la más corrupta de América y se caracterizaba porque todos los empleados públicos de la justicia, jueces, fiscales, secretarios, amanuenses, hasta la PJ, la policía judicial, se movía solo si había cash, si había dinero, y si no, las causas se represaban, ahí se moría todo, y el que quiere justicia, si no tiene plata, se acaba todo. Y eso es lo que ha primado en Ecuador. Estos son los que nos gobiernan, estos son los que ahora nos manipulan, pero hay que sumarle a uno muy importante: el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Él representa a la burguesía de Guayaquil, a los oligarcas de Guayaquil, a los que viven en San Borondón, en islas privadas, a los que juegan y titiritean, dándole pan y circo a un electorado, y fabrican cabezas huecas que votan por ellos en cada elección, mediante el diario Extra, los programas de televisión, las fiestas, las farras, el alcohol, la publicidad, mientras viven una vida social del carajo. Y se reparten los terrenos de la perimetral, las urbanizaciones,
las obras públicas, las ganancias por debajo de toda obra pública del gobierno del Guayas. Pero, como dicen en la costa, bueno, es un robo legal. Es un robo legal. ¿Qué vamos a hacer? Los robos son legales. Hay robos ilegales y robos ilegales. Este es un robo legal. Robar es legal o ilegal donde le miren. Es siempre ilegal. Punto. Muchas gracias.